Bien. ¿Se escucha? Sí. Bien, pues buenas tardes. Me toca a mí ser el que cierre esta intensa jornada académica hablando de la iconografía de Jesús Nazareno en la obra de Castillo Lastrucci. Desgraciadamente, por temas de tiempo, pues voy a tener que correr mucho, con lo cual, discúlpenme si mi exposición es muy atropellada. Castillo Lastrucci, como ya han explicado mis compañeros, tiene una producción artística anterior a su faceta como imaginero y una faceta como imaginero que se inicia en 1919 y que lo va a acompañar hasta el final de sus días. En su larga producción como imaginero tiene una grandísima producción. Ahí tienen ustedes un pequeño recuento de distintas producciones que él hizo a lo largo de su vida como imaginero. Llama poderosamente la atención, pues, por ejemplo, como son 32 los ensayos que hace de imágenes de Cristo crucificado, 42 de Cristo crucificado, 32 de Nazareno. Pero en defensa de Castillo Lastrucci como imaginero, yo lo que quiero decirles es que tienen ustedes aquí a 4 grandes escultores de la historia del arte en España. De izquierda a derecha, Lorenzo Berruguete, Juan Martínez Montañé, Gregorio Fernández y Pedro Rondán, cada uno de ellos con los verdaderos retratos o supuestos retratos de estos artistas. Los 4 fueron grandes autores con un inmenso taller donde trabajaban muchísimos operarios, muchísimos discípulos, muchísimos aprendices, y nadie pone en tela de juicio la calidad de estos escultores y de su producción. Luego, no entiendo tampoco por qué de manera casi machacona, de manera casi enfermiza, se acusa siempre a Castillo Lastrucci de tener una obra manoseada, una obra seriada, una obra de taller, cuando en realidad él, digamos que asumió, incluso podríamos decir que con un déficit financiero bastante importante, la realización y la reposición de gran parte de ese patrimonio devocional que fue destruido en los disturbios anticlericales del 31 y desgraciadamente del 36. Referencias iconográficas de Jesús Nazareno en la obra de Castillo Lastrucci son muy claras. Él obviamente va a recurrir a 3 modelos muy claros que tenía en la ciudad de Sevilla, en el ámbito más cercano además a donde él vive. El Nazareno de Pasión, para esas escenas donde Cristo aparece acompañado por el Cirineo, el Nazareno del Gran Poder, el Señor de Sevilla, que además Castillo Lastrucci fue un grandísimo devoto de la imagen de Jesús Nazareno, y una imagen que le cogía muy de cerca, el Nazareno de las Penas de la parroquia de San Vicente. Los que no sois de Sevilla quizás no conozcáis que en la calle San Vicente los sevillanos cabales o tradicionales siempre la han dividido en 3 tramos: Don Vicente, Vicente y Vicentín, diciendo de este modo que la calle va perdiendo calidad en el caserío en función en el extremo de la calle San Vicente en el que te encuentres. Evidentemente Castillo vivía en la parte de Don Vicente y le cogía muy cerca la iglesia o la parroquia de San Vicente, donde era muy fácil que tuviera allí ese reflejo, esa inspiración tan cercana. De la iconografía de Jesús o Nazareno en la obra de Castillo, ahí les pongo el número de ejemplares que ejecuta en función de cada una de las escenas del Vía Crucis en las que vemos relación con la iconografía de Jesús Nazareno. Por cada una de las estaciones del Vía Crucis, yo lo que les he hecho es recopilarles las imágenes de Jesús Nazareno, haciendo mención especialmente a aquellas que creo que son de o más curiosas o tienen alguna anécdota interesante de relacionar. Tienen ustedes ahí esto está ordenado prácticamente por orden alfabético para que sea mucho más fácil de identificar. Tienen ustedes ahí al cautivo de Algar, en la provincia de Cádiz, el Nazareno del Algarrobo, en la provincia de Málaga, que tiene una particularidad: el miércoles santo sale como Cristo cautivo, el jueves santo sale como Nazareno, con lo cual cumple esa doble funcionalidad. Tienen ustedes luego el Nazareno del Gran Poder de Alicante, donde se le pide expresamente que se inspire en el Nazareno del Gran Poder de Sevilla, y vemos que esa inspiración es más que clara, o la imagen de Alcázar en la provincia de Córdoba. También es muy curioso la imagen de Jesús Nazareno de Belmez, en la provincia de Córdoba, donde vemos que la imagen del Señor, en este caso, no abraza el travesaño
por el extremo más largo, podríamos decir, de la cruz, sino por el extremo más corto, que eso es algo que vamos a ver que es muy típico en algunas zonas de la provincia de Málaga, de la provincia de Granada, y vamos a ver que eso, que tuvo una gran tradición en el siglo XVII, XVIII, parte del tardo barroco, pues Castillo Las Trucis lo recupera con esta imagen de Belmes en Córdoba. Muy interesante es también esta imagen de Bollullos del Condado, en la provincia de Huelva, donde de nuevo vemos ese guiño constante a la imagen de Jesús de Nazareno, de Jesús del Gran Poder en Sevilla, con el tratamiento del mechón este que cae aquí, que es completamente mesino. De las imágenes que veis aquí, les llama la atención especialmente de esta imagen de Jesús Nazareno de Cuevas de Baja, porque esta imagen sale el miércoles santo como si fuera un Cristo flagelado con una columna delante, que algunos años incluso le han abierto la túnica para que se vea la espalda con las marcas de la pasión, y luego el jueves santo lo vuelven a sacar como Jesús Nazareno, con lo cual vemos que de nuevo es otra imagen de Jesús Nazareno con esa doble dualidad. Muy curioso, pues son por ejemplo estas imágenes que vemos que de nuevo vuelve a repetir el mismo modelo conocido de Jesús Nazareno, donde destaca pues esta imagen del Carpio, que vino a reponer devocionalmente a la gran devoción de este municipio cordobés, o el caso de este Nazareno de nuevo en la provincia de Cádiz, en Grazalema. Pero cuando a Castillo Las Trucis alguna hermandad les solicita no que haga una imagen nueva, sino que intente inspirarse en una imagen anterior destruida durante los disturbios anticlericales, pues vemos que también es capaz de reproducir esos rasgos de la imagen que se pierde. Lo que están viendo ustedes a la izquierda es el Nazareno de Herrera primitivo, lo que están viendo a la derecha es el Nazareno que hace Castillo Las Trucis para Herrera basándose en el anterior. Y vemos ciertamente que es capaz de reproducir esas facciones. Interesante es también, por ejemplo, el Nazareno de Hinojosa del Duque, donde esta imagen se presenta con los atavíos propios de una imagen del siglo XVII y XVIII, corona de espinas sobrepuesta, la cruz arbórea con cantoneras, pero las cantoneras no son como en la actualidad excesivamente labradas, sino que tienen una simpleza que vienen a ennoblecer a la cruz como elemento de redención sin sobrecargarla innecesariamente, buscando un protagonismo en lo que llamamos habitualmente el casquete, que le reste importancia a la imagen del Señor. Muy curiosa, a la vez muy tierna, me parecen este tipo de fotografías, como esta de las Navas de la Concepción en Sevilla, donde cuando la imagen del Nazareno llega al municipio, se le hace la primera fotografía y donde se le hace junto a la puerta de la iglesia, dando casi esa sensación de que la imagen que se perdió está volviendo de nuevo a reingresar a la que fue su casa. Estas estampas devocionales que nos pueden parecer un poco naif, pero que están cargadas de toda esa dulzura y esa devoción hacia Jesús Nazareno. Interesante también es el caso de la imagen del Nazareno de Loja, donde nuevamente se le pide a Castillo Las Trucis que intente inspirarse en la imagen anterior destruida, y aquí vemos como Castillo Las Trucis pues copia ese gesto donde vemos que la imagen del Nazareno gira la cabeza hacia el espectador, gira la cabeza y el cuerpo, como estamos viendo en la imagen anterior que fue destruida. Continuando con la misma escena de la segunda estación del Vía Crucis, pues vemos otros ejemplos como los de Lora del Río o los de Mijas en Málaga. Muy interesante es el Nazareno de Belmes en la provincia de Córdoba, donde reproduce facciones propias de los nazarenos del 18. Aquí él lo que ejecuta es una cabeza sin pelo tallado, porque se concibe para lucir una peluca de pelo contrahecho, de pelo natural, como es muy típico en muchos nazarenos en siglos posteriores. Simplemente tenemos que pensar aquí en San Fernando, pues, por ejemplo, con el nazareno o regidor perpetuo de la ciudad, o en el precioso nazareno de la iglesia del Carmen. En Rociera del Condado volvemos a ver otra de estas imágenes de Castillo, en la que nuevamente vuelve a inspirarse en el Nazareno del Gran Poder, y vemos, por ejemplo, esa rotundidad de esa corona de espina arbórea que, según me contaba a mí mi abuela de pequeño, era en realidad
como una representación de una serpiente que se enrosca en torno a la cabeza del Nazareno, pero que a la misma vez, como parte de esa corona de espinas, termina chocando contra la cruz del Señor, está convirtiendo esa cabeza del Señor en un elemento de redención sobre el pecado. Lo vemos aquí que Castillo Lastruzzi también lo interpreta en clave moderna en esta imagen de Rociana del Condado. De las últimas imágenes de Jesús Nazareno, pues vemos las dos que hace para la provincia de Huelva, las dos muy similares, que son tanto la de Valverde del Camino como la de Villarrasa. Pero Castillo Lastruzzi ya hemos visto en las exposiciones anteriores que en realidad él era especialmente una cosa que, si la buscamos en el diccionario, no viene, y que además suena peyorativo. Él era barrista, es decir, trabajaba el barro. Ustedes se meten en el diccionario de la RAE y lo que sale como barrista es persona que en el circo trabaja en lo alto de una barra. Bueno, quizás deberemos los historiadores del arte conseguir que el término barrista se incluyese en el diccionario de la RAE como el escultor que ejecuta en barro el grueso de su producción. Y aquí estamos viendo cómo ha hecho esta cartela, el modelo de esta cartela, de un paso que tuvo la Hermandad de Jesús de la Veracruz, que se estrena en los años 50, para mi gusto, de mayor interés artístico que el actual, se vendió posteriormente a la Hermandad de la Veracruz de Benacazón, y, insisto, Castillo Lastruzzi siempre trabajó ayudado por una serie de escultores de oficio que le pasaban a madera las piezas que él hacía. Aquí se inspira en el Gran Poder y vemos que el barro es mucho mejor que el resultado final de la cartela en madera. Esto tiene un trabajo muchísimo más suelto. Lo mismo que ocurre cuando ejecuta para este mismo paso esta escena basada, o este relieve basado en la tercera escena del Vía Crucis, donde vemos que se inspira claramente en el Nazareno de las penas de la Hermandad de las Penas de San Vicente. La quinta estación del Vía Crucis lo que nos cuenta es cuando el Nazareno o Jesucristo es ayudado en su caminar por el Cirineo. En el caso de la imagen que están viendo ustedes aquí en Bujalance, imagen que había sido destruida en esos disturbios anticlericales, se había salvado de esa jugar del Nazareno una túnica bordada, la cruz de filigrana que están viendo y la corona de espinas. Aquí Castillo Lastruzzi no solo se tiene que inspirar en la imagen anterior, sino que además debe de construir un cuerpo que sea lo suficientemente parejo al anterior para que la túnica del Nazareno anterior se pueda seguir aprovechando. Y vemos que aquí pues, también se adapta a los deseos del comitente. Otros ejemplos de nazarenos con la cruz o a cuesta ayudados por el Cirineo, el de Castro del Río, el de la Línea de la Concepción, que es uno de los ejemplos más notables que tenemos en la provincia de Cádiz de Cristo o de Jesús Nazareno ayudado por el Cirineo, que estuvo presente en una de los Vía Crucis magnos que se organizó en Cádiz. Y les traigo uno que me resulta muy atractivo, que es el Nazareno de Morón de la Frontera. El Nazareno de Morón de la Frontera era uno de esos misterios que presentaba un cirineo construido como Castillo Lastruzzi concibió sus misterios. Es decir, aquí están viendo ustedes el cirineo, y el cirineo lo que presenta es una túnica que en realidad es una túnica que está completamente modelada, con esa genialidad que fue la marca característica de Castillo Lastruzzi. Este cirineo se retira, y desde que se ha retirado este cirineo, ya han sido 4 los cirineos que ha tenido la hermandad y ninguno ha funcionado. 1 de Dubé de Luque y 3 de Martín Nieto. Ninguno funciona. Este cirineo, ciertamente, lo que se podría hacer, que se conserva en dependencia de la cofradía, es restaurarlo y volverlo a poner en uso. Tenemos la suerte de que el boceto original de este nazareno se conserve en el coro alto de la iglesia de Santa Isabel de Sevilla por donación del comitente de la hermandad. Las monjas filipenses tenían en su momento convento en Morón de la Frontera y este señor le regala a las monjas filipenses esta cabeza del Nazareno. Cuando las monjas filipenses cierran el convento de Morón de la Frontera, se llevan la cabeza a Sevilla y por eso en la actualidad está expuesto en el coro alto de la iglesia de Santa Isabel. Otro grupo escultórico también muy interesante, el Nazareno de Ronda, que también vino a reponer otra gran devoción rondeña destruida en la guerra, pero aquí la particularidad está en que el contrato es firmado por varios comitentes, entre ellos el propio
Cayetano Ordóñez, el Niño de la Palma, uno de los grandes toreros rondeños, padre de Antonio Ordóñez, de toda esta familia de los Ordóñez. El propio Ordóñez, no solo por su amistad con Castillo Lastruzzi, por esa afición común que los dos tenían a los toros, está claro que el Niño de Palma era obviamente torero. Él es el que busca a Castillo Lastruzzi para que realice esta imagen y además da un donativo de 1000 pesetas para la realización de la imagen del Señor. Continuando con esta representación plástica de la Quinta Estación, pues ven ustedes aquí esta representación que hace Castillo Lastruzzi para el antiguo paso de la Veracruz de Sevilla del Nazareno de Pasión con el cirineo y la representación en madera de esta misma escena. Ya saben ustedes que habitualmente me han visto en alguna otra conferencia que esta es una de las mayores atrocidades que se ha cometido en la Semana Santa de Sevilla. Lo que era una escena de Vía Crucis, como es la Quinta Estación, por caprichos estéticos se retira el cirineo y paso a sacar al Nazareno solo, acogiéndome a una mentira enorme, como es un mal estado de conservación de la imagen provocado por una laceración que le provocaba el cirineo, y retiro y modifico una composición que se había mantenido así desde que el propio Martínez Montañés conciba el Nazareno en el cirineo, para hacer ahora, bueno, pues un falseamiento histórico. Sexta estación del Vía Crucis. Lo que nos cuenta es el encuentro de Cristo con la mujer Verónica. Y vamos a tener varios ejemplos de ello. El primero, el de Alicante. Vemos que es un misterio muy sencillo, compuesto por 4 figuras, la imagen del Señor en el centro, la Verónica, un sayón con esos rasgos típicos de la fealdad, que además lleva aquí la soga al cuello, tirando de ella, como hemos visto anteriormente en las composiciones pictóricas que han expuesto tanto mi compañero Jesús Romano como en los relieves que ha expuesto Andrés. Y vemos que al romano, que en este caso se lo han cargado poniéndole esas plumas de cabaretera que no le pegan absolutamente nada, ese romano tiene esa actitud de impasividad ante una circunstancia que ni le va ni le viene, porque a fin de cuentas la soldadesca romana era un convidado de piedra en todas estas circunstancias. La ciudad de Jerez de la Frontera llegó a tener un misterio muy parecido. El misterio iba a ser prácticamente como lo ven ustedes, con 4 figuras: el soldado romano, el cirineo, la Verónica y el Esfirro, que tiraba de la cruz del Nazareno, que tiraba del Nazareno. Por circunstancias patrimoniales solamente se ejecutó la imagen del Señor y la Verónica, y en el año 78, alegando que la imagen estaba afectada por la carcoma, esta imagen se destruye, se quema y se depositan las cenizas en el campo de un miembro de junta de la Hermandad de la Candelaria de Jerez de la Frontera, y se sustituye por una imagen nueva de Pinto Berraquero, que ahí están viendo ustedes cómo el propio Pinto Berraquero se tiene que inspirar en la composición, en la imagen anterior de Castillo Lastruzzi. Aunque en realidad no es una composición plena de Castillo Lastruzzi, puesto que la imagen del Nazareno no es suya, es un Nazareno antiguo del siglo XVIII que ya existía en la parroquia de la Pastora, para la Hermandad de Misericordia de San Fernando, pues ejecuta también esta composición donde aparece el cirineo con la Verónica, imagen del Nazareno que Castillo Lastruzzi restaura 2 veces. La primera vez en el año 65 por un mal estado de conservación, en el 67, pues después de sufrir un lamentable incendio fortuito en su propio altar, que vemos que provocó un cambio sustancial en el rostro de la imagen del Nazareno, posiblemente porque quedó muy afectado después de ese incendio. Pero, hablando de la representación plástica de la séptima estación, donde Cristo cae por segunda vez al suelo, les traigo aquí este relieve que en su día Castillo Lastruzzi plantea para el paso del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro, que posteriormente fue vendido en 1974 para el misterio de la Cena de Jerez de la Frontera. Un paso, este de Castillo Lastruzzi para el Cachorro, que para mi gusto personal era de muchísima mejor calidad que el que tiene en la actualidad, porque además acogía mucho mejor al Cristo. El relieve en sí no es el original de Castillo Lastruzzi, sino que es una copia en plata de ley que sustituye al relieve original en bronce que en su día ejecutase
Castillo Lastruzzi. Este relieve lo hace Cayetano González en plata, pero vean ustedes que el tratamiento plástico es ciertamente el modelado tradicional de Castillo Lastruzzi, con esa estructura en el modelado. Y vemos que aquí pues, se han mezclado, obviamente, dos escenas del Vía Crucis, porque vemos el encuentro de Cristo con la Virgen en la calle de la Amargura, pero por otro lado estamos viendo que Cristo ya va ayudado por el Cirineo. La octava estación recoge la tercera caída de Cristo. Y aquí están viendo ustedes la primera de las obras que él hace, que es el Cristo de las tres caídas de Arcos de la Frontera, donde vemos que la inspiración en el Cristo de las Penas de la Hermandad de las Penas de San Vicente en Sevilla es más que notable, y donde vemos la fuerza del giro en el rostro, que es exactamente la misma fuerza en el rostro, en ese giro que tiene el Nazareno de la Hermandad de Afligidos. Les traigo, aunque la totalidad del misterio no es suyo, puesto que la imagen del Señor no es suya, la composición tan maravillosa que podría haber tenido el misterio de las tres caídas de Triana cuando se presenta esta maqueta por parte de Castillo Lastruzzi. Iban a ser 11 figuras en esa composición. Al final, por problemas con la Comisión de Patrimonio Diocesano, que se niega a aprobar el misterio, se hacen solamente las que ven ustedes aquí. Hay 6 figuras que se quedan sin hacer. Pero incluso con la reducción de la composición, vemos que la composición en origen tenía un sentido. El esclavo etíope hablaba con el soldado, al que se le llama cariñosamente en Triana Rafael. La imagen del Señor estaba en el centro de la composición, que es algo muy típico en Castillo Lastruzzi, que la imagen del Señor se vea siempre, el grupo de la hebrea con los niños y detrás el cirineo. ¿Qué ocurre con esta composición de Castillo? Que en un determinado momento empezamos a jugar con las figuras y rompemos la composición de Castillo Lastruzzi y colocamos, por ejemplo, al cirineo y al caballo justo en la trasera para intentar que al final la imagen del Señor gane en visión. Al final, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues lo que ocurre es que el esclavo etíope se termina suprimiendo, se cedió durante unos años a la Hermandad de Jesús Despojado. Cuando se hace el paso actual de Guzmán Bejarano, ya ni siquiera tiene cabida en esa composición el esclavo etíope. ¿Cómo solucionamos entonces visualmente la falta de visión del propio Cristo? Colocándole un monte de claveles completamente desproporcionado, que no guarda bajo ningún concepto una proporción lógica, con intención de que la imagen del Señor se vea. De igual modo, para este paso que ya hemos comentado de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla, ejecutan sendos relieves inspirados, por un lado, en el propio misterio de las tres caídas de Triana, que es el que tienen ustedes aquí a la izquierda, y en el grupo escultórico del Cristo de las Tres Caídas y el cirineo de la Hermandad de San Isidoro de Sevilla, donde vemos que ciertamente pues la labor de paso a la madera es mucho más torpe que la obra original en barro. La cuarta estación, que es la que la Hermandad de Afligidos le da culto, pues tiene su fiel reflejo, evidentemente, en este cuadro más que conocido, este cuadro que José Severino pinta en 1719 para un matrimonio gaditano, para Francisco Mendoza y su esposa, que es el que termina provocando la fundación de la Hermandad de Afligidos de Cádiz en la parroquia de San Lorenzo. Aquí tienen ustedes uno de esos grabados, pero vemos que en la composición gaditana pues ciertamente no se refleja al 100% lo que las Sagradas Escrituras recogerían, porque aquí vemos como, por ejemplo, pues desde bastante pronto, la imagen de Jesús Nazareno de los Afligidos en Cádiz iba acompañada por un cirineo. ¿Qué es lo que representa esta escena? Pues en realidad lo que representa esta escena es ese culto a la cuarta estación del Vía Crucis, que es una plasmación prácticamente de los 7 dolores de la Virgen, que es un culto que ya vemos aquí anunciado cuando el propio Simeón ya le predice a la Virgen María que es un puñal de dolor atravesará su corazón. Vamos a ver cómo se empieza por parte de la Iglesia a hacer algunas meditaciones de los dolores de la Virgen María. En la Edad Media surge pues esa famosa oración
de Jacopo del Todi, el Stabat Mater Justa Crucem, la propia Orden de los Siervos de María, influyen mucho en ese culto a los dolores de la Virgen María, hasta el punto de que se termina fijando una fiesta, el propio Viernes de Dolores, en honor a los dolores de la Virgen. A lo que también ayudan las famosas revelaciones místicas de Santa Brígida, que Santa Brígida era una monja sueca, visionaria, que cuando entraba en éxtasis, pues tenía sueños muy tormentosos de lo que era la Pasión de Cristo, que ella luego recogía en una especie de diario y que se convirtieron en el libro de cabecera de consulta de los grandes imagineros, de los grandes pintores del final del gótico y durante gran parte del Renacimiento y del Barroco. Estamos viendo ya cómo en 1423 se introduce ese culto a los dolores de la Virgen por parte de la liturgia de la Iglesia, con una primera fiesta en la ciudad alemana de Colonia. Esos son los 7 dolores de la Virgen. Ahí lo tienen ustedes: la profecía de Simeón, la huida a Egipto, el niño perdido en el templo, la Virgen se encuentra con Jesús camino del Calvario, Jesús en la cruz, muerto en la cruz, María recibe el cuerpo de Jesús y Jesús es depositado en la tumba. Y volvemos aquí a recuperar el famoso cuadro del Pasmo de Sicilia, que está en el Museo del Prado, y que, como bien dijo antes Jesús, pues ha sido una gran referencia a nivel compositivo en toda la historia del arte. Porque es que en realidad esto influye de manera tan clara en la historia del arte que lo que están viendo ustedes hoy en día en realidad no tiene nada que ver. Esta es la imagen de Jesús del Gran Poder, el que asumimos todos los sevillanos, que es el Señor de Sevilla. Y esto es la imagen que nosotros conocemos hoy en día de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, bajo palio, formando pues, lo que es lo que sería la calle de la Amargura. Pero es que en realidad la imagen que ustedes están viendo hoy en día de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso no es la dolorosa original del siglo XVI ni del XVII, es una imagen del XVIII. La primitiva Virgen del Mayor Dolor y Traspaso era una Virgen que, como comentaba antes Jesús, era una Virgen traspasada de verdad por el dolor. Una imagen que salía ligeramente inclinada hacia atrás, mientras que el discípulo amado recogía a la Virgen en ese traspaso del dolor, y de ahí la vocación de el mayor dolor y traspaso. ¿Qué mayor daño físico puede sufrir una madre, aquí hay muchas que sois madres, que ver a su propio hijo muerto o sufriendo cualquier tipo de martirio? Evidentemente la composición que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con ello, pero entendemos mucho mejor el porqué de las dos advocaciones, tanto de Jesús del Gran Poder como de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. 4 son las hermandades de afligidos que tenemos en la provincia de Cádiz, la que todos conocéis, el afligido de Cádiz, con ese magnífico grupo escultórico de Peter Stirling y el resto del conjunto genovés del 18, el grupo escultórico de Chiclana de la Frontera, que es un grupo escultórico reciente, donde participan Juan Pérez Bey con alguna de las figuras, el propio Francisco Berlanga y Juan Carlos García, el escultor y tallista isleño, que es el que termina configurando este grupo escultórico. Y los otros dos son el Nazareno del puerto de Santa María, que en realidad el Nazareno del puerto de Santa María, aunque se llame de los afligidos, su paso de misterio nos representa esa escena del encuentro con la Virgen, porque no deja de ser una escena en la que vemos simplemente a un Nazareno acompañado por el Cirineo, una imagen que hace muy poquito se ha documentado que es de un escultor activo en Guatemala, que es Miguel de Zúñiga, y el grupo escultórico que Castillo Lastruzzi, con la breve intervención de su bisnieto, de Jesús Méndez Lastruzzi, ejecutan para la ciudad de San Fernando, y que es ciertamente uno de los misterios más logrados y a la misma vez más fiel a lo que recogen las Sagradas Escrituras y la propia escena de la cuarta estación del Vía Crucis, porque aquí vemos los elementos esenciales. Jesús consolando a la Virgen María, el discípulo amado que siempre estuvo muy cerca de la Virgen María, y las 3 Marías que siguieron a Cristo en todo su proceso del Calvario. No hay ningún elemento externo innecesario, como la presencia de otros personajes secundarios, como podría ser el Cirineo, los romanos o cualquier tipo de personaje secundario. Cerramos esta brevísima conferencia mía haciendo esta comparativa del Nazareno de los Afligidos de Sevilla con este giro de
cara que tiene el Nazareno de las Penas de San Vicente, donde se ve perfectamente bien cuál fue el objeto de inspiración de la imagen del Nazareno de los Afligidos en esta composición. Una imagen, la del Nazareno de las Penas, que es una imagen de retablo, una imagen barroca, cercana a la estética de Pedro Roldán, que vemos como Castilla Lastruzzi reinterpreta en clave del siglo XX sin tener que recaer en una copia mimética y creando una imagen con una unción y con una gran devoción para todos los isleños. Pues nada más, muchísimas gracias.